falta lo apagaban allá. de interés. Y yo quiero poder apegar un poco a lo que hemos estado escuchando durante este capítulo 1, Romanos 1, versículo 15. Y dice Pablo: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Señor, te ruego que hoy tu Espíritu Santo nos enseñe nuevamente. Gracias por la palabra que hemos escuchado a través de Natán, gracias por la palabra que hemos escuchado a través de su gente. Yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu verdad, y que sea tu palabra únicamente ella la que nos convenza. Ayúdanos, Señor, a entender, a asimilar y a aplicar siempre el Evangelio a nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, poniendo un poco de contexto, Pablo escribió esta epístola a una iglesia que no conocía personalmente. Es increíble que quizá uno de los libros a veces más complejos del Nuevo Testamento, como los Romanos, fue escrito a un grupo de creyentes recién convertidos, y que ellos no conocían a Pablo, y tampoco Pablo les conocía a ellos. Ahora, la intención de escribir Pablo esta carta, su intención no es corregir alguna doctrina aberrante que estuviera sucediendo en Roma, o alguna distorsión como en el caso, como en el caso de a Gálatas o Corintios. Pablo no está buscando en corregir alguna de esto. El propósito es enseñarle a la iglesia qué es el Evangelio y cómo vivir el Evangelio. De hecho, toda la carta de Romanos lo que va a buscar es explicar estos dos versículos. Todo Romanos se trata de esto, del 1 al 8, cómo se mira el Evangelio, del 9 al 16, cómo se vive el Evangelio. Entonces, toda la carta demuestra esto. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos acerca del Evangelio, nos vienen muchas ideas, ¿sí? Y algunos de entrada pensamos que es un tema ya visto y es un tema que no necesitamos escuchar. Pensamos que es un tema para los nuevos, ¿sí? Y que los que llevamos mucho tiempo en la iglesia es algo que ya comprendemos bien. ¿Sí? Jesús nos mandó a predicar el Evangelio, pero el problema que hay en muchos es que muchas personas ni siquiera pueden citar, y yo no quiero que poner un examen ahora mismo, pero es difícil de repente que un creyente pueda citar un versículo que hable específicamente del Evangelio. Si yo te pregunto a muchos algún texto que habla acerca del amor, tu mente va a Corintios 13. Si quieres una definición de la fe, tú te vas a Hebreos capítulo 11. Es más, y muchos de nosotros que venimos de un extracto distinto al que ahora estamos, cuando a ti te hablan de la ofrenda, es un texto que todo el mundo sabe de memoria. Sí, de hecho muchos de ustedes saben qué texto es y ni siquiera lo he mencionado. Uno que nos repetían repetían cada semana, que era Malaquías 3:10. ¿Sí? Traigan los diezmos del alfolí, y yo creo que el 80 y tantos por ciento de la gente que va a iglesias sabe ese versículo. Yo recuerdo que este versículo era citado todo el tiempo antes de pedir la ofrenda. Traigan los diezmos al alfolí. Si quien recogía la ofrenda estaba de malas, te citaba desde el versículo 9, maldito soy con maldición. ¿Sí? Si estaba un poco relajado y quería ser alentador, no mencionaba el 9, sino el 11, no, yo reprenderé al devorador. Entonces, este texto todo el mundo lo conoce, pero cuando pedimos, o tú mismo piensa para ti, un versículo que defina qué es el Evangelio,
Y probablemente va a ser más difícil. Y dices, compraré logos para buscarlo, ¿sí? Porque, y eso es lo que yo quiero hoy poder exponer. Y espero poderlo lograr en este tiempo. Quiero ocupar únicamente algunos textos del libro de Romanos. Porque Pablo comienza diciendo, estoy pronto a irles a anunciar el evangelio a ustedes que están en Roma. Ahora, Roma en estos momentos es considerada la capital del mundo. Ese dicho popular que todos los caminos llevan a Roma, en esta época era cierto. Todos los caminos, tarde o temprano, iban a dar a Roma. Ahora Pablo escribe, yo leo esto y lo leo con un poco hasta de emoción, de que Pablo está diciendo, estoy pronto para irles a anunciar el evangelio. Es como algo emocionante para Pablo, ir a este lugar y él les anuncia de qué va a tratar su visita. O sea, cuando yo vaya, yo voy a anunciarles el evangelio. Algunos quizá podrían decir, ¿y para qué? Si ya nos escribió una carta, ¿para qué va a tratar el mismo tema nuevamente Pablo? Algunos quizá pensarían, esto es un tema para los nuevos, es un tema que es pensado únicamente en ellos. Y algunos aún piensan que hablar del evangelio es el hecho espiritual, pero en un sentido de minimizarlo, como que esto no es un tema tan profundo. Si queremos temas profundos, pues que nos hablen de la diferencia entre supralapsarianos, infralapsarianos, estos temas de escatología, para poder, porque esos son los temas del creyente maduro. Yo lo que he visto en el poco tiempo de vida que tengo en la fe, es esto, que a veces estos temas parecen como juguetes que realmente con los cuales jugamos a ser sabios, pero realmente en el fondo son tan profundos, la escatología, todo esto, que a veces nunca lo llegaremos a comprender en su totalidad. Pero Pablo dice, yo voy a hablar acerca, y yo me quiero imaginar, Carlos me ha dicho, ¿y por qué ese tema, Pablo? ¿Por qué vas a hablar del evangelio a una ciudad cosmopolita como Roma, donde quizá algunos dirían, quizá un tema más de cómo lograr ser un líder de influencia en Roma, cómo lograr librarnos del imperio romano? Quizá un tema de este tipo pudiera sonar un poco más lindo. Pero Pablo dice, esto voy a anunciarles el evangelio. ¿Quieren una razón? Porque no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? Y esto es lo que él da como razón. Ahora, había en estos momentos muchas razones por las cuales se podía alguien avergonzar del evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el evangelio incluía hablar acerca de Jesús, que por cierto los romanos fueron quienes lo crucificaron. Para los romanos morir en una cruz era la forma más humillante de muerte. Y Pablo dice, pues yo de eso voy a hablarles, porque de eso trata el evangelio. Todo lo que Pablo quiere lograr en esta carta de Romanos es poder explicar el evangelio. Y esto es algo que para nosotros es sumamente importante, es vital para lograr todo lo que hemos escuchado hoy, estos días. Es vital que nosotros creamos el evangelio, pero para poder creer en algo, tú necesitas comprenderlo, necesitas saber qué es lo que estás creyendo. Entonces yo quiero que podamos tomar un pequeño, y va a haber cosas. Yo ayer en la noche sufrí un poco escuchando el mensaje que predicaba el pastor Sugel, y hoy escuchaba a Natán, porque había textos que yo quería usar y algunos yo estaba sufriendo porque van a predicar todo lo que estoy pensando. Y yo quiero enfocarme en esto. ¿Qué es el evangelio? Porque casi todo creyente da por sentado que conoce el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia de que Dios salva pecadores, pero hay una implicación en ello. Yo te había hablado acerca de un texto que pueda definir qué es el evangelio, un texto que bien haríamos en memorizar, así como hemos memorizado Hebreos 11, Juan 3:16, Filipenses 4, etcétera, muchos de estos textos, porque Pablo da una definición en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, que de qué es el evangelio. Y Pablo lo va a decir de esta forma:
Pablo va a decir, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio nos enseña básicamente 4 cosas: quién es Dios, quién es el hombre, quién es Jesús y cómo puede el hombre ser salvo. Básicamente eso es lo que el Evangelio nos enseña. Y yo sé, los que están aquí que son parte de la IBEG, esto lo han escuchado 100 veces y hoy lo van a escuchar por número 101. Sí, estos 6 puntos que hemos repetido y repetimos en la iglesia todo el tiempo, porque esto es el Evangelio. La primera pregunta que el Evangelio responde es: ¿quién es Dios? Y esto de entrada es una pregunta muy compleja, es una pregunta muy difícil de poder responder rápidamente, ¿sí? Porque cada uno de entrada tiene una idea personal respecto a quién es Dios. Tú le preguntas a alguien: ¿y cómo es Dios? Algunos te van a decir de una forma, otros de otra. Cada uno se puede imaginar a Dios de una forma distinta. Y en nuestra cultura postmoderna, donde todas las verdades caben y donde cada opinión tiene que ser considerada como cierta, por más descabellada que sea, cada uno puede tener una idea de Dios. Y no es algo peligroso con los incrédulos, es algo peligroso con los creyentes, de que si alguien comenzara a decir quién es Dios, escucharíamos aquí mismo muchas ideas distintas de quién es Dios. ¿Por qué? Porque muchos han fabricado a un Dios a su imagen y a su semejanza. Porque piensan: yo no haría algo así, por ende Dios tampoco podría hacer algo así. Entonces, por ejemplo, el infierno, en una ocasión alguien se acercó con el pastor MacArthur y le dijo: mi Dios nunca mandaría a una persona a un lugar tan terrible como el que usted acaba de mencionar. MacArthur le respondió: eso es cierto, solo que tu Dios no existe, pero el Dios de la Biblia sí hace eso. Porque cada uno se ha hecho una imagen de Dios. Cuando mismo Isaías dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Entonces, ¿cómo debemos definir o qué es el conocimiento que debemos tener de Dios? Sus atributos, ¿sí? Conocer los atributos de Dios. Yo he usado una ilustración para poder ejemplificar un poco de esto. Imagina estas paletas de colores, de estos que tienen todas las tonalidades, cómo se van desvaneciendo, todas las tonalidades. Si yo pusiera una de estas y preguntara a alguno de ustedes de qué color es, nadie podría dar una respuesta. Nadie podría decir: eso es de color azul. Y si dijera que es azul, es verdad, porque ahí hay un tono azul. Sin embargo, en toda esa paleta de colores, todos los colores están ahí dentro. Cuando hablamos de los atributos de Dios, el primer atributo que a muchos nos viene a la mente es que Dios es amor, y eso es verdad. Sin embargo, ese es un atributo que convive con los demás atributos de Dios. Sin embargo, si quisiéramos resumir los atributos de Dios solamente en 2, muy probablemente el primero sería este: Dios es soberano. Ayer mencionaba el pastor Sugel: Dios no nos creó porque Él se sintiera solo en el universo y porque un día dijo: me siento solo, me siento deprimido, ya sé qué voy a hacer, voy a crear a seres humanos. No, Dios, ponte a pensar en esto: la tierra tiene 6,000 años. Antes de que la tierra fuera creada, Dios es eterno, y después de la tierra, Dios sigue siendo eterno. ¿Qué ocurrió antes de que Dios creara la tierra? Dios es eterno. Hay una eternidad antes de nosotros y seguirá una eternidad después de este mundo. Hoy leía esta cita, Natán, en Daniel 4:35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Pablo
lo dirá de esta forma: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A veces nosotros, porque yo quiero poner esto, ¿cómo es que muchas veces nosotros sí sentimos vergüenza del evangelio? Y sí nos avergüenza hablar esto. Dios es soberano. Sobre todo cuando tenemos que dar explicaciones o queremos dar explicaciones a asuntos que no tienen una respuesta lógica. Escuchábamos el testimonio de Natán respecto a sus padres. Esas cosas no tienen sentido en nuestra mente. Tú lees la historia de Job y eso no tiene un sentido. La única respuesta a eso es esto: Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios y nosotros somos hombres. Y nadie puede decirle: ¿qué haces? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante cosa? Nadie puede hacer eso porque Dios es completamente soberano. Sin embargo, el hombre no aceptamos esta idea de una soberanía divina. ¿Por qué? Porque primero nos quita el control de todo y segundo nos sujeta a una voluntad que no es la nuestra. Y nosotros nos gusta sentirnos parte, como ayer decía Natán de la selfie, de que alguna forma salir también nosotros, estar allí nosotros. Y esto muchas veces produce un poco de pena decir esto, hablar de la soberanía de Dios en momentos difíciles, hablar acerca de esto en una boda, hablar acerca de esto en un funeral, hablar acerca de esto cuando alguien ha llegado una enfermedad a su vida. Sin embargo, si no comprendemos primero que el evangelio comienza enseñándonos que Dios es soberano, si nosotros no entendemos esto, esto es lo que ha dado pie a todas las ideas distorsionadas acerca de Dios. ¿Por qué? Porque mi mente quiere entenderlo todo y quiere cuadrarlo todo según el concepto que yo tengo de Dios. Entonces, como yo nunca le podría provocar un cáncer a una persona, entonces asumo que Dios tampoco puede atreverse a hacer semejante cosa. Sin embargo, Job derriba todas las ideas que podemos tener respecto a esto. Un hombre que perdió absolutamente todo. Otra cosa que nos enseña el evangelio es, respondiendo a la primera pregunta: ¿quién es Dios? Dios es santo. Dice el libro de Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dios no tolera el pecado porque todos sus caminos son rectos y no hay ninguna iniquidad en él. Pablo lo dirá de esta forma en Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Escuchábamos eso hace un poco. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, la santidad de Dios no es algo menor. Es un atributo que nos revela la distancia abismal que hay entre un Dios soberano y nosotros. La santidad lo que hace ver es que nadie puede estar delante de Dios porque Dios es santo y Él exige santidad. R.C. Sproul usaba una ilustración, usó alguna vez una ilustración, yo quería hacerla acá pero iba a ser un poco complicado, donde él pone un niño y dice: ok, imaginemos que este niño es Jesús, y pone al niño en un extremo, después sube otra persona, la pone en otro extremo y dice: imaginen que él es Hitler, y después sube a una persona y la pone en medio y dice: ahora imaginen que
aquí está Jesús, allá está Hitler, y aquí en medio este hombre es el apóstol Pablo. Si algo estamos convencidos todos los que estamos aquí es que después de Jesucristo, el hombre más impactante que ha pisado la tierra, sin duda alguna, fue el apóstol Pablo. Y dice, Sproul hace esto y dice, ok, si ustedes pusieran a Pablo, al apóstol Pablo, allá está Jesús, aquí está Hitler, ¿en qué parte lo posicionaríamos? ¿Sí? Pues de alguna forma dices, bueno, Pablo sí está un poquito más cerca de Jesús, yo sí estoy un poco más lejos, estoy más cerca a Hitler. Entonces de repente R.C. Sproul tomó a este hombre y lo llevó junto a Hitler y él dijo, la santidad de Dios es tan grande, tan inalcanzable, que la distancia entre Hitler y el apóstol Pablo es imperceptible. De ese tamaño es la santidad de Dios. Sin embargo, esto es uno de los factores que más vergüenza produce a veces hablar de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque a muchos han hecho una imagen de un Jesús casi como un hippie que está necesitado de aceptación, que está necesitado de que lo dejen pasar al corazón. Y entonces crean un Jesús buena onda, un Jesús que puede aún participar del pecado. ¿Por qué? Porque no queremos parecer fanáticos, extremistas, homofóbicos, intolerantes, etc. Entonces, yo me imagino a Jesús de esta forma. Yo me imagino que Jesús era buena onda y mi Jesús es así. Aunque no se parezca al de la Biblia, entonces yo permito cualquier tipo de cosa. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como Jesús, y Jesús era todo amor, y esa es la idea que ellos tienen y que se crea de Jesús. He puesto esta ilustración. Cuando yo era adolescente salieron unas pulseras que era WWJD, ¿sí? Y que era What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Y recuerdo que era que tú le trajeras la pulsera puesta para que cuando fueras a hacer algo dijeras, fumar. ¿Qué haría Jesús? Bueno, en mi tiempo todos decían, no, yo creo que no lo haría. En estos tiempos muchos dirían, ¿por qué no? ¿Sí? Es más, Jesús no solamente fumaría, él podría tomar y él podría estar riéndose de cualquier tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la pregunta correcta no es ¿qué haría Jesús? La pregunta correcta es ¿qué hizo Jesús? Y eso es lo que nosotros debemos mirar siempre, porque la santidad de Dios no es un juego. Dios es santo y Él no tolera el pecado. Eso nos ha separado y ese atributo nos deja ver la distancia abismal que hay entre un Dios puro y santo y nosotros que somos pecadores. Y esa es la primera pregunta que el Evangelio responde: ¿quién es Dios? La segunda pregunta es ¿quién es el hombre? Porque el humanismo ha puesto al hombre en el centro del universo. Y desafortunadamente algunos predicadores también lo han hecho. Porque de la misma forma como cada quien tiene una idea de quién es Dios, también cada quien tiene una idea de quién es el hombre. Voy a poner el ejemplo de dos pensadores. Uno que fue Rousseau. Y él decía, el hombre nace bueno, es la sociedad quien lo corrompe. Y Maquiavelo a su vez decía, el hombre es malo por naturaleza. Y en esta ocasión, aunque Maquiavelo no fue creyente, Maquiavelo tenía razón. ¿Sí? Sin embargo, esta primera idea de que el hombre es bueno, aunque sea un poquito, pero es la sociedad quien lo corrompe. Otros dicen, son las maldiciones generacionales que está arrastrando desde el tatarabuelo azteca y que hay que romperlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma no nos gusta aceptar esta idea de que el hombre somos malos, más malos de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Un estudio respecto a los bebés, lo digo con todo respeto a los que están atrás con sus hijos pequeños, ¿sí? Demostró esto. Tú has visto un bebé pequeño de menos de un año que le quitas un juguete y el niño se enoja y comienza a dar palmaditas contra la mamá, y eso es como, ay, mira qué ternura, mira cómo le está haciendo. Este estudio revelaba algo, y esto no es un estudio hecho por creyentes. Este estudio decía que si el bebé tuviera la fuerza de un adulto,
él mataría a su propia madre con tal de recuperar el juguete que le quitó, porque él está empleando toda su fuerza, solamente que su fuerza es muy pequeña. Obviamente conforme va creciendo entiende pues que no hay que matar a alguien por un juguete. Entonces, si tú crees que nacemos buenos, no nacemos buenos, ¿sí? Nacemos siendo malos. Entonces, la definición del hombre no es la que tú y yo queramos tener. No es la que tú y yo nos queramos imaginar de que, bueno, es que nosotros no somos tan malos, el mundo es malo y eso tenemos que mirar qué es lo que dice la Escritura, y aquí está el diagnóstico del ser humano. Pablo lo va a decir así en Romanos 3:10. Él dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si no ha quedado claro, él va a continuar, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero qué difícil es predicar el evangelio y decir esto a una persona que está a punto de morir. Simplemente como una ilustración, en una ocasión nos tocó ir a predicarle a un hombre que tenía más de 85 años, estaba muy enfermo, y yo fui con otra persona, y él comenzó a hacer lo que él creía que era correcto, y él tenía 85 años, todo su cuerpo lleno de cáncer. Y él lo primero que llegó fue a querer reprender la enfermedad, a echar fuera todo espíritu de enfermedad y a declarar sanidad sobre esta persona, cosa que por cierto no ocurrió. Y cuando tuvimos la oportunidad de predicarle, fue duro decirle a un viejito de 85 años, enfermo de cáncer, que él era pecador. Y muchas veces esto nos causa un problema. Cuando alguien se acerca a pedirte ayuda porque su matrimonio tiene problemas, porque su hijo está en drogas, y hacerle ver que él tiene un problema más grande que ese, y su problema es el pecado, que es una afrenta contra un Dios santo y un Dios que es soberano. Cuando él te dice, pero es que mi problema es mi esposa. No, tu problema es el pecado. Tu problema está en ti, no está externo a ti. Porque el hombre, esto es lo que está pasando. Y si nosotros no tenemos este valor de entender y de poder decir, y primero de aceptar, amado, el hombre es malo por naturaleza. Y el hombre, por ende, se dirige al infierno. Pablo lo dirá así, la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos del infierno es quizá uno de los temas menos populares, pero no se puede quitar del evangelio. Quitar la consecuencia del pecado es lo que muchos ha hecho creer que son el centro del universo. ¿Por qué? Porque si tú quitas el infierno del mapa y solamente miras el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no entiendes la consecuencia que había del pecado, ¿qué es lo que tú piensas? Sí he de valer muchísimo yo. Porque para haber sido Jesús muerto como fue, pues es que entonces, es que sí, yo valgo un montón. ¿Sí? Hablar del infierno es lo que es parte integral del evangelio. Quiero usar una ilustración. De donde viene el pastor Sugel, hay un lugar, una playa que se llama Punta Cana, que es un lugar paradisiaco. Quiero que imagines por un momento que no va a suceder esto, pero imagínalo. Imagina que el pastor te regala boletos para ti y tu familia para irte a vivir allá con todo pagado durante un mes, ¿sí?
todo tienes ahí puesto. Y tú vas allá y tú dices, y alguien te pregunta, ¿y cómo llegaste aquí a este lugar? Pues fíjate que me regalaron esto en un congreso donde fui. ¿Y por qué? Pues no sé, yo creo que le caí bien o algo vio en mí, que bueno, potencial, algo vio que me regaló los boletos. Pero ¿cómo cambiaría la historia si antes de entregarte eso te dicen, no es que es el mejor lugar, es que es el único lugar, porque aquí Jalapa va a ser exterminada dentro de 2 días. Y yo te estoy dando el lugar que era mío para que tú te salves. Te aseguro que tu perspectiva del lugar, por más paradisíaco que sea, no va a ser la de estar con un coco diciendo, qué bueno fui. No, va a ser de agradecimiento y de entender que estás allí porque a alguien le costó. Cambia completamente. Si no hablamos del infierno, porque es algo viejo, ahora con toda esta idea del molinismo, no hay un infierno, esto es una exageración del medievo. Y poco a poco eso se va permeando. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, aunque somos creyentes, en el fondo suena muy bien que no exista el infierno. Porque probablemente dices, yo soy salvo, pero no sé mis familiares, no sé mis amigos. Entonces, ¿qué fue lo que vio Dios en ti y en mí para salvarnos? Algunos responden a esto, Dios vio el campeón que llevas dentro. Dios vio el potencial que tienes allá dentro de ti. Dios vio una princesa guerrera de su reino que va a arrebatar todo. No, ¿qué fue lo que Dios vio en ti? ¿Qué fue lo que Dios vio en mí? Un pecador que iba al infierno y que necesitaba ser salvado. Eso fue lo que Dios vio en ti, eso fue lo que Dios vio en mí. Spurgeon decía, lo único que yo aporté a mi salvación fue el pecado. Fue lo único que yo aporté. La tercera pregunta que responde el Evangelio es, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, hecho hombre, todopoderoso, que a su voz aún los elementos obedecen. El más hermoso de los hijos de los hombres, el único camino al Padre, no el mejor, no el más seguro, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, exclusivo, que no comparte su gloria con nadie. Pero muchas veces nosotros no entendemos quién es Jesús, y cuando predicamos acerca de Jesús pareciera que estuviéramos vendiendo Mary Kay, o estuviéramos vendiendo algo que por favor pruébalo por favor. Mira, ya probaste el budismo, ya probaste la metafísica, dale una oportunidad a Jesús, vas a ver que sí funciona. Como si Jesús se quedara en el coche y yo estoy tocando la puerta diciendo, ándale, abre la puerta a Jesús, mira, él está allá afuera. Si Jesús quiere entrar, Él entra, porque Él es Dios y Él es soberano. Él no necesita tu permiso para entrar, porque de entrada tú le perteneces. Como dije Abraham Kuyper, no hay un solo centímetro cúbico en este planeta que no pertenezca al Cristo resucitado. Todo pertenece a Él. Pero si no entendemos esto, y Pablo lo dirá así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea santo, sea justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces Jesús es, y el Evangelio te enseña que Él es la única esperanza, lo único que te puede ayudar a ser salvo. No hay otra forma, no es la mejor opción, es la única opción que tú y yo tenemos. Pero si nosotros creamos un Jesús distinto al de la Biblia, estamos creando un evangelio completamente falso. Y la última pregunta que vimos que responde el evangelio es: ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo?
A esa respuesta fue lo que le preguntaron a Pedro en Hechos. ¿Qué haremos para ser salvos? Y Pedro no le dijo, repitan esta oración conmigo, pero repítanla sincero. No, él le dijo, arrepiéntanse y bautícense. Es decir, arrepiéntanse y demuestren que lo han hecho. Pablo lo dirá así en Romanos 8. Porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué tenemos? Somos salvos por gracia por medio de la fe, pero esta fe va a producir arrepentimiento en el creyente. La va a producir sí o sí. No hay algo como alguien que fue salvo y nunca mostró arrepentimiento. Alguien puso de ejemplo, y el ladrón que estuvo a un lado de Jesús, el ladrón a un lado de Jesús es el mejor ejemplo de que esto tiene que pasar en toda persona que cree el evangelio. Si tú recuerdas la historia, no hay gente, es que es la historia del ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos eran malos. Estaban siendo crucificados por delitos, ¿sí? Y dice Lucas que en un inicio los dos se estaban burlando de él. Los dos, no nomás uno, eran los dos. Pero en un momento, uno de ellos se arrepiente y comienza a reconocer, estamos aquí por nuestra culpa, pero Él es justo. Eso es arrepentimiento. Aceptar su condición de pecador, entender que Él era la única esperanza que tenía y dar un testimonio público a los demás. Entonces todo creyente debe arrepentirse, pero Pablo dice, si viven conforme a la carne morirán. Hay un libro que yo pienso que todo creyente debería de leer. Es un libro de John Owen que se llama La mortificación del pecado. Él escribe un libro entero basado en este texto y es un libro impresionante. Lo puedes leer muchas veces y siempre te das cuenta de todo lo que luchamos y debemos luchar contra el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el testimonio de que somos hijos de Dios no es una voz que te dice, sí, tú eres mi hijo, no te preocupes, sigue haciendo lo que quieras. ¿Sí? No. El testimonio del Espíritu es la evidencia de la mortificación del pecado, la lucha violenta que tenemos contra el pecado. Eso es el arrepentimiento. Tú y yo debemos luchar con toda nuestra fuerza contra el pecado, no permitir que esto entre. Y no es que el arrepentimiento sea una obra, el arrepentimiento es un fruto natural de una fe verdadera, es lo natural. Así como un árbol de limones tiene que dar limones, así un creyente debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Es por eso donde vemos el fracaso total de creer que una persona, porque hizo una oración un día y tú creíste que fue muy sincera y él creyó que fue muy sincera y entonces lo declaramos salvo. Y no es que nosotros en la iglesia tengamos un PDF del libro de la vida, una copia que nos cayó del cielo, pues ya estés salvo, tú no. Pero lo que debemos mirar en nuestra propia vida es el testimonio que el Espíritu da de que somos sus hijos al ver la lucha que tenemos y la mortificación hacia nuestro pecado. El arrepentimiento no es algo opcional, hermanos. No es algo opcional. Ahora, ¿por qué es importante este mensaje? Pablo lo va a decir. Regresamos al versículo 16. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No es el poder de Dios para que tengas una casa, un auto, dinero. No podemos rebajar el evangelio a esas cosas tan simples. De hecho, Romanos mismo Pablo va a decir, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tu pensamiento es solamente lo mismo que la gente que está ahorita desayunando o almorzando aquí en este restaurante, ellos, y tú deseas lo mismo que ellos, amado, puede ser
que tú seas igualmente incrédulo. Si tu mente desea lo mismo que los que están aquí hospedados, trabajando, que no son creyentes, si sus deseos y los tuyos hicieran una lista de deseos, sus deseos y los suyos son los mismos, hay un gran problema. Porque hay muchos mensajes que te pueden llevar a ser mejor persona. La psicología, el coaching empresarial te pueden ayudar a ser mejor. La terapia te puede ayudar a dejar malos hábitos y vicios. Sí, el ser muy verbo te puede ayudar a tener a la novia que quieras. Sí. Unos cursos de liderazgo te pueden ayudar a tener el dinero que quieres. Pero solamente hay un mensaje que te puede salvar y es el Evangelio. No asegura nada más que tu salvación y que Cristo estará contigo hasta el fin. Eso es lo que nos garantiza el mensaje del Evangelio. Pero ahora, ¿cómo podemos ver? Y con esto voy a ir terminando. Yo sí cumplo cuando digo que voy a terminar. Pablo dice, termina el versículo diciendo, el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Los judíos eran parte del pacto y Pablo se va a referir prácticamente en sus cartas a todos los gentiles como griegos. Dicho de otro modo, si esto lo aplicáramos un poco a nosotros, Pablo lo que está diciendo, el Evangelio es poder de Dios para salvación, tanto al judío, nosotros hemos sido injertados, ¿sí? Como para el incrédulo. Es decir, el mensaje del Evangelio es funcional para el creyente y también para el incrédulo. ¿Y cómo es que esto funciona? Yo escuchaba antes mucho, cuando recién comencé a conocer de las doctrinas de la gracia, comenzaba a escuchar mucho acerca de predícate el Evangelio a ti mismo, predica, y yo decía, pero ¿cómo? Yo no entendía, o sea, yo decía, ¿cómo me lo predico? Yo escucho que el Evangelio, pero yo no entiendo cómo es que yo me puedo predicar el Evangelio todos los días de mi vida. Bueno, aquí te va algo muy breve. Vimos que lo primero que enseña el Evangelio es que Dios es soberano. Cuando tú enfrentas cosas que no entiendes, que van más allá de lo que tu mente y corazón pueden resistir, ¿sí? Como los testimonios que hemos escuchado, el Evangelio te recuerda que Dios es soberano y que nada de lo que ha ocurrido, esa enfermedad, esa noticia dura, esa pérdida, lo que sea, nada de eso se escapó y el Evangelio en ese momento será lo único que te va a poder sostener. El Evangelio te recuerda, Dios es soberano. Ayer mismo, mientras estábamos aquí, nosotros, el familiar de uno de los miembros de nuestra iglesia, un familiar cercano, falleció. Y tú preguntas, ¿por qué hoy? ¿Por qué en este fin de semana? Porque Dios es soberano. El Evangelio nos recuerda que Él es santo. Cuando a ti y a mí se nos hace fácil pecar, cuando tú te comienzas a volver indulgente, cuando comienzas a decir, puedo ver un poco más, puedo aguantar. Amado, el Evangelio nos recuerda, Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios, nadie lo va a ver sin santidad. El Evangelio te recuerda eso. El Evangelio te recuerda luchar contra tu pecado. Y si tú te tienes que deshacer de dispositivos para no estar luchando con cosas de ver, hazlo, corta el internet, saca la tele, haz lo que tengas que hacer. Pero lucha con el pecado porque Dios es santo. Cuando tú y yo nos llenamos de orgullo y pensamos que somos mejor que los demás, ¿sí? Porque hemos entendido las doctrinas de la gracia, porque entendemos muchas cosas o pensamos que entendemos muchas cosas, el Evangelio te recuerda que tú también eres pecador. Cuando tú tratas mal a otros, cuando te sientes mejor que otros, cuando piensas que el otro es peor que tú, el Evangelio nos recuerda que tú y yo somos pecadores. Cuando me olvido de evangelizar y prefiero solamente estar socializando con mi familia, con mis amigos, el Evangelio te recuerda que la gente va al infierno, no importa si es tu madre, tu padre, tu hijo, tu hermano, no importa, si él no cree el Evangelio, él va ahí. Y el Evangelio te recuerda esto. Cuando tú te sientes o yo me siento derrotado y el diablo te quiere llenar de condenación porque estás luchando con el pecado y de repente caes
y te levantas y esto te llena de condenación, el Evangelio te recuerda que Cristo murió por ti, que Cristo te eligió antes de la fundación del mundo, que Él te amó cuando estabas muerto en delitos y pecados. Cuando tienes dudas acerca si conoces a Dios, el Evangelio te recuerda que el arrepentimiento es esta evidencia. Es la evidencia que tú puedes mirar y es el testimonio del Espíritu de poder ver lo que Él ha hecho. Entonces el Evangelio no es solamente para incrédulos. A ellos los salva de la muerte eterna. A nosotros como creyentes, el Evangelio nos salva de un montón de cosas. De cometer tonterías, de tener malos conceptos y nos salva de caer en el error y caer en mil cosas. Entonces no sientas vergüenza por este mensaje. Aunque el mundo y aún otros que se dicen creyentes nos tachen de sectarios, de fundamentalistas, de totalitarios, de intransigentes, la verdad siempre será verdad. Y la verdad nos hace libres, pero generalmente primero nos hace enojar. Pero amados, Pablo decía, no me avergonzo del Evangelio, y escribió una carta con 16 capítulos para poder hablar por qué razón él no se avergonzaba del Evangelio. Entonces, amados, que esto nos sirva para poder mirar a Cristo, poder mirarnos cómo realmente somos y poder exaltarle a Él por la grandeza tan grande de su sacrificio en la cruz, que fue hecha para la gloria de Dios y por amor a nosotros también. Ponte de pie, vamos a terminar. Señor Jesús, agradecemos mucho por tu palabra, gracias por lo que ha sido predicado hoy a través de Natán, y te rogamos que prepares nuestro corazón para en unos minutos recibir la enseñanza a través del pastor Sugel. Te ruego por mis hermanos, ayúdanos a predicar el Evangelio con valor, pero líbranos de predicar un Evangelio diluido, líbranos de predicar un Evangelio adulterado. Que nunca sintamos vergüenza de hablar de absolutamente ninguno de estos temas, de tu soberanía, de tu santidad, de mencionar acerca del grado tan grande de pecaminosidad de nosotros, de hablar del infierno, de hablar de Cristo como nuestra única esperanza y de el arrepentimiento como una evidencia de una fe verdadera. Te ruego todo esto, Señor, en el nombre precioso de Dios Jesucristo. Amén y amén.